San Marcos capítulo 12, versos 24 al 27. Cuando lo tenga, pues puede indicármelo con un amén. Vamos a ver. San Marcos 12, 24. Dice la palabra del Señor, verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos sino de vivos, así es que vosotros mucho erráis. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tenerla con nosotros, y es tu palabra, Señor, la que consideramos esta mañana, la que estudiamos esta mañana, con el deseo profundo de que nos bendiga, Señor, de que nos des revelación más de ti, más crecimiento, y nos edifiques y nos fortalezcas. Así es que esta mañana disponemos, Señor, nuestras vidas con todo nuestro corazón a ser bendecidos por ti a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, toda la semana fue el tema fue la relevancia de las Escrituras hoy. Cómo las Escrituras tienen relevancia, no pierden su relevancia. Y estuvimos abordando algunos temas acerca de las Escrituras. Hablamos de la revelación general, de la revelación especial. Estuvimos hablando del período de tiempo que se llevó la formación del canon de las Escrituras, es decir, hasta que se logró el volumen del Antiguo y Nuevo Testamento, 1300, 1500 años aproximadamente, los materiales, todo eso estuvimos hablando y orando sobre el respecto, y fortaleciendo el deseo de continuar edificando nuestras vidas en las Escrituras. Ahora bien, hermanos, el Señor Jesús dice algo muy, muy importante, algo que a mí me tocaba profundamente en la semana, en los 30 minutos más poderosos del día, y que siempre yo lo había enfocado de una manera individual. Cuando el Señor Jesús, después de terminar el sermón de la montaña, cuando termina el sermón de la montaña, el Señor Jesús dice en su conclusión: ¿a qué compararé al hombre que oyendo estas mis palabras no las pone por obra? Le compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena, y vinieron las lluvias, soplaron los vientos y los ríos dieron con ímpetu contra la casa, y cayó, y fue grande su ruina, porque estaba edificada sobre la arena. ¿Y a qué compararé al hombre que oyendo estas mis palabras las pone por obra? Lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron las lluvias, soplaron los vientos y los ríos dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, en el tiempo de oración orábamos e instaba
a los intercesores a edificar su casa sobre la roca. Ahora, esa casa no necesariamente es mi vida personal, íntima. Esa casa también es mi matrimonio. Esa casa también es mi trabajo, mi negocio. También es parte de mi casa. Esa casa es mi empresa. Es mi empresa. Así es que si mi matrimonio, si mi familia, si mi negocio, si mi empresa está fundada sobre los principios de la palabra de Dios, pueden venir las crisis que vengan, pueden venir las dificultades que vengan, pero no caerá, porque está fundada sobre la roca. Entonces, hemos estado hablando toda la semana de la relevancia de la palabra de Dios que tiene las Escrituras, y es impresionante cómo tienen esa relevancia, la importancia que tiene de vivir nuestras vidas dirigidas y fundamentadas en la Biblia, no en opiniones de hombres, de conceptos de hombres o personales, sino en la palabra de Dios. Ahora, me llama la atención también cómo Jesús enfrenta a los saduceos y les dice: ¿no erráis por esto? ¿Por qué erraban? Porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Y cierra acá en el versículo 27 diciéndoles: así es que vosotros mucho erráis. Una de las películas favoritas mías de Mel Gibson es El Patriota. Si dan El Patriota en la mañana, yo la veo. Si la dan en la tarde, yo la veo. El día que la transmitan, el día que yo veo, si tengo la oportunidad, yo veo El Patriota. Me encanta esa película. Y hay una escena en esa película donde Martin, acompañado de sus hijos, corren hacia el bosque porque llevan prisionero a otro de sus hijos, al mayor, a Gabriel, lo llevan prisionero los casacarrojas, los soldados ingleses, y les da un fusil a cada uno de sus hijos. Sus hijos son pequeñitos, están entre los 12 y 14 años, son pequeños en realidad, y les prepara aquellos rifles. Martin se los prepara y les aconseja, los coloca estratégicamente y les dice algo que a mí me llama la atención y que es aplicable a lo que estoy diciendo. Les dice, el papá les dice: acuérdense lo que les he dicho cuando disparen. ¿Y cuál es el consejo que les he dado? Les dice, y los niños le responden: blanco pequeño, error pequeño. Blanco pequeño, error pequeño. Blanco grande, error grande. Blanco pequeño, error. Bueno, entonces elijan un blanco pequeñito y no van a errar. El error va a ser pequeño. Para mí, en mi interpretación del consejo que le está dando el padre, es decir, si le está apuntando a un casacarroja y le apunta a uno de los botones de su chaqueta, el margen de error va a ser pequeño y le va a pegar al casacarroja. Esa es la idea. Entonces, volviendo al tema que nos tiene esta mañana aquí, erráis mucho, les dice el Señor, porque ignoráis las Escrituras. A mayor ignorancia de las Escrituras, mayor error. Entre más se ignoren las Escrituras, el error es más grande. Y a medida de que se conocen las Escrituras, a medida de que estás creciendo en el conocimiento de las Escrituras, el error se reduce. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces esa es la idea.
Ese es el fin, ese es el propósito de crecer en el conocimiento de la sagrada palabra del Señor. Estos hombres, este movimiento saduceo, eran un movimiento que tenía una ignorancia no poca de las Escrituras, sino que era mucha la ignorancia. Entonces, el reflejo de aquella ignorancia de las Escrituras se miraba en un hierro enorme que tenían. Esto nos lleva a pensar que muchos de nuestros errores que tenemos en la vida pueden y con toda seguridad son debidos a la ignorancia que hay de los principios bíblicos, que tenemos en este sagrado volumen, los cuales no estamos aplicando en esas áreas donde estamos siendo flacos. Principios bíblicos que no estamos aplicando en esas áreas donde estamos siendo derrotados, donde estamos experimentando fracaso. Esta mañana yo quiero invitarte a que abras tu corazón, a que abras tu entendimiento. Todos, sin excepción, incluido yo, tenemos áreas donde podemos estar siendo minados, donde podemos estar siendo afectados, donde no estamos viendo resultados o victoria. Y si esto es así, la dinámica es la siguiente. ¿Cuál es la dinámica? Voy a ir a la revelación de Dios, a la revelación especial de Dios. Ahora en la mañana, en el primer servicio, el tema prácticamente fue el mismo. La revelación especial de Dios está en dos partes. Una es nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Dios invisible, se hizo visible porque se hizo hombre. Y Felipe le decía: muéstranos al Padre, en el capítulo 14 de San Juan. Y Jesús le decía: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En oración, en búsqueda de Él, de su presencia, porque Él ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo necesito ir con Jesús. Es una práctica que yo te recomiendo, que dobles tus rodillas con la Biblia en tus manos, para estarla leyendo, para estarla comiendo, para estarla consultando. Y te estoy hablando de la dinámica. Si yo estoy descubriendo que en un área estoy siendo derrotado, en un área estoy experimentando fracaso, entonces yo voy a ir a Jesús y voy a ir a su palabra, la Sagrada Escritura, y voy a escudriñarla y voy a buscar todo aquello que la Escritura me dice respecto a esa área donde estoy siendo débil o derrotado o fracasado. ¿Me explico? Ten la seguridad que hay algo ahí en la Biblia, ahí en las Escrituras, que aborda el tema y te dice qué es lo que hay que hacer y cómo se debe de hacer y qué prácticas y qué medidas tenemos que tomar.
Esto está tremendo. Y una vez que tú descubres eso, una vez que tú entiendes lo que Dios te dice, cómo se hace en esa área donde tú estás experimentando fracaso, derrota, una vez que descubres los principios que Dios te muestra en su palabra, aplicarlos. La promesa dice: porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y le produce pan al que siembra y semilla al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que antes hará aquello para lo cual yo la envié y será prosperada. El consejo de la palabra específico para esa área donde tú experimentas derrota, una vez que entiendes esa dinámica y estás buscando a Jesús y estás buscando el consejo de su palabra respecto a ese tema, y te has informado y has descubierto principios, y el Espíritu Santo y la palabra te han revelado cómo son y cómo se deben de hacer las cosas, y lo llevas al terreno de la práctica, la palabra no vuelve vacía y hace aquello para lo cual fue enviada. Esto quiere decir que empiezas a tener éxito. El cuadro empieza a cambiar por el poder de la palabra. De primero dice el Señor, dice el Señor Jesús: puro hierro, puro errar al blanco, puro errar al blanco, puro errar al blanco. Razón, motivo, ignorancia de los principios bíblicos. El no saber, el no conocer los principios bíblicos. Ahora me detengo, hago una pausa, porque tengo detectado un campo en mi vida, en mi hogar, en mi ministerio, en mi empresa, donde estoy experimentando derrota y estoy buscando el consejo. ¿Qué es lo que la Escritura me dice que tengo que hacer? ¿Qué principios tengo que aplicar? Y los aplico y el cuadro cambia. Individual, matrimonial, hogar, empresarial, en el área que sea que te concierne. Estoy explicando en esta ocasión un ejemplo muy interesante. Se mira en las Escrituras. El rey David inició una empresa con un fracaso de muerte. La empresa consistía en trasladar el arca de la presencia a Jerusalén. Luego organizó todo, preparó todo, hasta mandó a hacer un carro nuevo en el que subieron el arca. Se fueron a la casa de Obed-edom, recogieron el arca, la suben al carro y van rumbo a Jerusalén a trasladarla, pero en cierto lugar donde tropezaban los bueyes, la arca empezó a bambolear y parecía que caía, y Usa, uno de los sacerdotes, tuvo la temeridad de correr y detener el arca para que no cayera, y la ira de Dios cayó sobre él y lo fulminó y lo mató. Y aquel día la empresa se detuvo y todos se fueron apesadumbrados a su casa diciendo: qué mal no fue, pero ¿por qué Dios nos hace esto? Si lo único que queríamos hacer era tener el arca en la capital, en el centro de la adoración,
y nosotros queríamos hacer algo bueno. Es que no importa, el fin justifica los medios. Eso es una mentira, hermano. Nosotros queríamos hacer algo bueno, pero mira cómo nos respondió Dios. No, David consultó la palabra. Fracaso, pues hay que consultar la palabra. Y David, al consultar la palabra, descubre que el arca, la palabra de Dios le revela que el arca no se traslada en carros aunque sean nuevos. El arca se traslada a hombros de los levitas asignados, los hijos de Coat. Entonces volvió a la empresa y lo hizo no a su manera, no a como él pensaba, no a como él, sino como la Escritura dice. Y hubo éxito, y hubo éxito. Dios quiere darte éxito. En todas tus empresas, promete el Señor, en todo cuanto emprendas. Quiero cerrar este consejo esta mañana yéndonos al libro de Josué, muy interesante y muy conocido por todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Mi siervo Moisés ha muerto, versículo 2, capítulo 1. Ahora pues levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Te imaginas esta palabra? ¿Te imaginas esta promesa? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. ¿Quién te va a poder hacer frente? Nadie, pero a veces somos derrotados y la razón ya la estamos aprendiendo. ¿Por qué? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Biblia. Esfuérzate y sé muy valiente, dice en el texto, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Hago una pausa en esta lectura para decirte que la escritura no es para que la leas y digas, ay, qué bonito dice aquí y qué bonito no, es para que la guardes y hagas conforme a lo que te dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando haz una pausa, es la dinámica. Busca a Jesús, busca lo que la palabra de Dios dice al respecto de esa área donde estás experimentando derrota. Y como David, rectifica y haz las cosas como el libro de la ley te lo dice. Y la promesa dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mayor conocimiento de la escritura, menor error, menor riesgo. A mayor conocimiento de la palabra de Dios,
Esta mañana quiero invitarte que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, gracias por tener la revelación especial conmigo. Gracias, Señor, porque tengo tu palabra conmigo. Te doy muchas gracias, Señor, porque este libro que tengo en mis manos duró entre 1300 y 1500 años en formarse. Lo escribieron más de 40 autores, 40 autores que no se conocieron entre sí porque vivieron en diferentes épocas, en diferentes lugares geográficos. Eran de diferentes estratos sociales y de diferentes niveles educativos, Señor. Sin embargo, tienen una armonía increíble, y la razón es porque detrás de ellos estaba tu Santo Espíritu inspirándoles la Escritura, Señor. Y ahora este libro maravilloso que no erra, que no se equivoca, yo lo tengo conmigo, Señor. Y al final soy yo, Señor, el que determina aplicar tu consejo, tus principios infalibles a esas áreas, Señor, donde no estoy conquistando, a esas áreas donde no estoy creciendo, a esas áreas donde veo estancamiento en mi vida, en mi empresa, en mi hogar, Señor. Esas áreas, Señor, dile al Señor esta mañana conmigo: Señor, tengo una palabra maravillosa. En la película de Volver al Futuro, parte de esa película es andar detrás de un libro que se trajo del futuro al pasado, donde se habla de todas las victorias de los juegos de béisbol, y el que lo quiere para hacer apuestas y hacerse rico. Es un libro que pesa oro, una revista que vale lo que pesa en oro en esa película. Yo te quiero decir que el libro que tienes ahí contigo vale lo que pesa 20,000 veces en oro. Ese libro que tienes ahí, ese libro, hermano, que nos estás viendo en línea, ese libro, la Biblia, ese libro que tienes en tu estantería, ese libro que tienes como un adorno estético en tu casa, vale lo que pesa en oro 1000 veces. Si lo lees, si tomas su consejo, si lo aplicas a tu vida, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien, te asegura el Dios que lo inspiró